8:34 de la mañana, avanzamos en esta nave que es Radio Sur, la nueva emisora comunitaria de la ciudad de Bogotá. La entrevista a esta hora es con el doctor Luis Guillermo Pérez. Ha sido defensor de derechos humanos durante 30 años. Fue presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, la CAJAR. Hoy es magistrado del Consejo Nacional Electoral. Es el único magistrado de la oposición en esta corporación. Los saludamos. Muy buenos días, doctor Luis Guillermo Pérez. Muy buenos días. Un gran abrazo para ustedes en la mesa y para toda la audiencia. Gracias por aceptar esta entrevista con Radio Sur. Nos dirigimos a una audiencia de bogotanos en todas las localidades de la ciudad. Doctor Luis Guillermo Pérez, ayúdenos a reflexionar sobre esta decisión que acaba de tomar la Corte Constitucional de eliminar el Código Electoral que el Congreso había decretado durante los días de la pandemia. ¿En qué consiste y qué significa, cómo afecta a las elecciones esta decisión, doctor Luis Guillermo Pérez? Bueno, en primer lugar, pues respetar la decisión de la Corte Constitucional. No conocemos todavía un comunicado oficial. Lo que se ha transmitido a los medios de comunicación es que la decisión se habría tomado porque la ley estatutaria tiene que tramitarse dentro de una sola legislatura y que se habría tomado la decisión, la aprobación en el Congreso en unas sesiones extras convocadas por el Gobierno Nacional. Eso es lo que conocemos como argumento que se ha expresado, por el cual la mayoría de magistrados, 6-3, decidió fundir el Código Electoral. Yo quisiera recordar varias cosas. En primer lugar, el artículo 152 de la Constitución Política dice qué normas tienen que tramitarse como ley estatutaria. Entre ellas, pues todas las que tienen que ver con los derechos humanos, con la administración de justicia, con los derechos políticos, con los partidos políticos, debe tramitarse como una ley estatutaria. Es decir, que todo el mundo, el Congreso, el Gobierno, la Procuraduría, todos sabían que tenía que tramitarse como una ley estatutaria, y el artículo 153 de la Constitución es muy claro sobre el particular, y es justamente cuáles son los requisitos para que se tramite una ley estatutaria. Y son tres. En primer lugar, que se transmite en una sola legislatura. En segundo lugar, tiene que votar con una mayoría cualificada, que es la mayoría absoluta de ambas cámaras, Cámara de Representantes y Senado. Y en tercer lugar, sufrir un control de constitucionalidad previo antes de ser promulgada, que es lo que acaba de suceder por parte de la Corte Constitucional. Pero además, también, frente a las leyes estatutarias existen las nociones de urgencia que tendrían que agotarse, e incluso de insistencia, si se advierte que está a punto de terminar el periodo de la legislatura. En este caso iba del 20 de julio al 16 de diciembre, y si de cara a la discusión en el Congreso se va a advertir que no se va a alcanzar a hacer ese trámite, esos debates, esa votación oportunamente, pues para eso sirven esas mociones de urgencia y de insistencia. Pero una vez vencido el periodo legislativo, que se haya permitido la discusión final, la aprobación final en sesiones extraordinarias que solo puede convocar el presidente de la República para tratar los temas que él propone, pues es algo supremamente delicado. Aquí uno podría pensar que hubo la voluntad de entrampar realmente el Código Electoral, de embolatarlo y de llevarlo pues a la incertidumbre y finalmente a su hundimiento en esta decisión de la Corte Constitucional. Y ahí hay claras responsabilidades, por supuesto, del Congreso de la República, pero en particular del presidente de la República, que convocó a esas sesiones extraordinarias para tratar una ley estatutaria que tendría que haberse definido en ese periodo legislativo. Así que, bueno, sí es lamentable, por supuesto, que
tengamos que seguir con la misma legislación electoral de 1986, que nació fue de un decreto presidencial. Así que pues es deplorable que no hayamos podido avanzar en la unificación de las normas y en la consagración de derechos políticos que proponía este nuevo código. Por supuesto, habían cosas complejas, difíciles, cuestionables, que también se introdujeron en el debate parlamentario, pero pues la Corte Constitucional igual tendría la posibilidad en otras circunstancias, y se insiste en ellas, de declararlas inexequibles. Ahora lo único que hay pues es volver a iniciar el trámite el próximo 20 de julio, cuando se instala el nuevo Congreso de la República para un periodo constitucional de 4 años. Doctor Luis Guillermo Pérez, pero esta decisión de la Corte Constitucional no afecta a las elecciones de la primera vuelta el próximo 29 de mayo. No, en lo absoluto, porque pues ya todo este proceso electoral se desarrolla sobre las normas existentes. No tiene ninguna incidencia sobre el desarrollo normal que debe tener este proceso electoral. Doctor Luis Guillermo Pérez, no sé si usted pueda expresar su opinión sobre que varios congresistas del Pacto Histórico denunciaron ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y también el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción denunció ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al presidente Iván Duque por participación política en los últimos meses en la contienda política. Yo he venido insistiendo en distintas reuniones del Consejo Nacional de Seguimiento de Garantías Electorales, donde participa el ministro del Interior, el registrador nacional, la Procuradora General de la Nación, las más altas instancias del Estado colombiano, a los partidos políticos. En 3 oportunidades le he manifestado claramente al ministro del Interior que le diga al presidente de la República que no puede seguirse inmiscuyendo en el debate político electoral. Cuando él se pronuncia en contra de las posturas, posiciones o programas que presenta determinada candidatura política para atemorizar a la población en torno a esas ideas, eso se llama constreñimiento al elector y es un delito electoral. Pero además el artículo 422 del Código Penal también sanciona a los servidores públicos que se inmiscuyan en los debates políticos electorales. Y el presidente de la República ha hecho caso omiso de esas responsabilidades penales, que incluye por supuesto responsabilidades disciplinarias, y tampoco ha respetado el mandato supremo del artículo 188 de la Constitución Política, que le obliga a justamente representar la unidad nacional. No puede tomar partido, representa la unidad nacional, pero además el mismo artículo le obliga a respetar los derechos humanos de toda la población colombiana, incluyendo los derechos políticos, que son derechos fundamentales de millones de personas que se ven afectadas por este discurso político parcializado del presidente de la República, poniendo en peligro la democracia misma. Por lo tanto, yo sí he insistido en que él sea consciente de que está asumiendo unas enormes responsabilidades de carácter disciplinario y de carácter penal. Puede ser que hoy cuenten con la impunidad garantizada a la composición política del Congreso de la República, pero también debería contar el hecho de que la política es dialéctica y quienes están hoy en el gobierno mañana pueden estar en la oposición. Doctor Luis Guillermo Pérez es el magistrado de la oposición en el Consejo Nacional Electoral. Está conformando nuestra mesa de trabajo el abogado Dani Borray. Le quiere formular una pregunta, doctor Luis Guillermo Pérez. Doctor, cordial y afectuoso saludo, un placer tenerlo en esta mesa. Doctor, ante este estado de cosas, ¿tú crees que nosotros los colombianos podemos estar tranquilos con un proceso electoral transparente? Bueno, esa es nuestra obligación desde la organización electoral, garantizar un proceso electoral transparente. Y por ello el Consejo Nacional Electoral se ha reunido con el Registrador Nacional para
ver cuáles son las medidas que se deben implementar para corregir los yerros que se presentaron de cara a la elección legislativa del 13 de marzo. Y efectivamente, pues con el registrador se llegó a una serie de compromisos en una reunión con el Consejo Nacional Electoral, en un plan de acción que ya se le presentó a las fuerzas políticas y en el cual se han introducido cambios importantes. Por ejemplo, en relación con la composición de los jurados de votación, ya constatando el fracaso de la manera como se convocó, hizo el concurso de los jurados de votación, ahora pues se va a volver a acudir a los empleados públicos, a los que tienen experiencia de años en los escrutinios, incluyendo por supuesto los maestros de la República. Por otro lado, también se decidió ampliar el periodo para que todas las fuerzas políticas puedan registrar a sus testigos electorales a partir de comienzos del mes de mayo y durante todo el mes hasta el viernes último a la elección presidencial. Y la registraduría se comprometió a ir entregando progresivamente las credenciales. Eso es ya una garantía frente a un problema que se presentó de cara a la elección del 13 de marzo. El Consejo Nacional Electoral por unanimidad reclamó una auditoría internacional con los más altos estándares de todos los software de este proceso electoral. Y el registrador pues se ha comprometido públicamente a impulsar esa auditoría. Esperamos que el gobierno nacional destine los recursos que se requieren para poder cubrir la financiación de esa auditoría. Así que estamos haciendo lo necesario para garantizar a la población colombiana un debate democrático transparente y un proceso electoral transparente. Doctor Luis Guillermo Pérez, pero la procuradora se opuso a esta invitación de una auditoría internacional. ¿Cuál es su opinión frente a esta negativa? Bueno, yo lo que he manifestado y se lo manifesté a ella y al ministro del Interior es que esto tiene que ser una decisión de Estado, en el que participe la Contraloría, la Procuraduría, el Gobierno Nacional, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, pero darle largas a este proceso lo que implica es una falta de voluntad política para dar estas garantías de transparencia al proceso electoral, y quien se oponga pues tendrá que rendirle cuentas al país. Doctor Luis Guillermo Pérez, agradeciéndole esta deferencia que ha tenido con Radio Sur, le preguntamos también sobre los que han sido considerados abusos por parte del candidato Federico Gutiérrez con el uso de las vallas, especialmente en la ciudad de Cali. Estaban autorizadas 6 y él puso alrededor de 40. También queremos que se refiera a que él haya utilizado su apodo Fico en el tarjetón y que le hayan aprobado esto. Bueno, en primer lugar, el Consejo Nacional Electoral acaba de aprobar una directiva que se le envía a todos los alcaldes en el país para recordarles que tienen que hacer cumplir la ley y las disposiciones del Consejo Nacional Electoral en la materia, que tienen que proceder a retirar todas las vallas que exceden el número de vallas permitidas por municipio. En segundo lugar, sobre el tarjetón electoral, lo que conceptó el Consejo Nacional Electoral a la registraduría sobre el particular es que se tiene que cumplir la ley. Ningún candidato puede inscribirse con un sobrenombre. Debe registrarse con sus nombres y apellidos como los tiene en la cédula de ciudadanía, y si pretende presentarse con un sobrenombre, pues tendría primero que modificar su cédula de ciudadanía, como han hecho algunos que han aspirado a cargos de elección popular en el país, que conocidos por un sobrenombre cambiaron su registro en la cédula para proceder a ser candidatos y luego a ser elegidos. Él no lo ha hecho el señor Federico Gutiérrez. Lo que hicieron entonces fue colocar dentro del logo símbolo de su coalición a la campaña de la presidencia de la República el nombre de Fico, y eso no lo prohíbe la ley electoral, así que por eso quedó el tarjetón electoral en esos términos. Seguramente habrá un nuevo cambio del tarjetón para anular este apodo
del candidato? No hay ningún cambio del tarjetón. El tarjetón que se ha presentado últimamente por la registraduría es el tarjetón definitivo. 8:49 minutos de la mañana, la entrevista es con el doctor Luis Guillermo Pérez, magistrado en la CNE, Consejo Nacional Electoral. Le preguntamos, doctor Pérez, si en las elecciones a Congreso del anterior 13 de marzo se estaban refundiendo, pero por fortuna, gracias a la intervención de muchos colombianos, se lograron recuperar alrededor de 1 millón de votos que estaban opacos, ocultos. ¿Están garantizadas las condiciones para que haya unas buenas votaciones el próximo 29 de mayo? Bueno, todas las condiciones que tiene que entregar la organización electoral están en curso de implementarse. Y le insisto que esto también depende de que todas las fuerzas políticas propongan sus testigos electorales, propongan sus jurados de votación. El registrador también ha asumido el compromiso de que integrará a cada mesa de votación a los jurados que propongan las distintas fuerzas políticas. Y esa es una manera de transparencia y de garantía de que cada fuerza política, pues, por supuesto impidiendo que vaya a haber jurados homogéneos, puedan, desde la mesa misma donde se participa de la votación y luego del escrutinio, que se hagan los controles respectivos. Esa es una de las mejores garantías. Y por supuesto, lo de la Auditoría Internacional del Consejo Nacional Electoral ha solicitado a la registraduría y al gobierno colombiano para que se implemente. Finalmente, doctor Luis Guillermo Pérez, ¿cómo es trabajar en el Consejo Nacional Electoral como único magistrado de la oposición frente a unas mayorías de otros magistrados, representantes de otros partidos políticos? Al finalizar mi mandato constitucional, lo que he podido valorar y lo que recomendaré en el futuro es la imperiosa necesidad de una reforma legislativa. El Consejo Nacional Electoral debe desaparecer y debe crearse un tribunal electoral que tenga una sala administrativa que cumpla las funciones de organizar las elecciones y una sala judicial que sería la sección quinta del Consejo de Estado. Yo creo que es importante avanzar hacia la despolitización absoluta de la organización electoral. Pues muchísimas gracias, doctor Luis Guillermo Pérez, por haber concedido esta entrevista a los oyentes y a los periodistas de Radio Sur, esta nueva emisora comunitaria que ha nacido al sur de Bogotá. Que tenga usted un feliz día, doctor Luis Guillermo. Bueno, un feliz día para ustedes y para toda la audiencia. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Es el doctor Luis Guillermo Pérez, está proponiendo que desaparezca el Consejo Nacional Electoral y que se cree un tribunal electoral para que se garanticen las condiciones y no haya trampas ni entrampamientos en las elecciones, en las votaciones de los colombianos. A las 8:53 minutos de la mañana vamos a una breve pausa y volvemos aquí a esta nave de Radio Sur que atraviesa los cielos bogotanos pasados por agua para llegar a sus hogares.